Hola, buen día. Mi nombre es Armando Rojas Casas, soy licenciado en Comercio Internacional y socio fundador del grupo AWL Group y de INBLIN, del Instituto Internacional de Negocios y Logística. Hoy vamos a ver un tema muy importante, yo creo que a todos nos está afectando, la situación de lo que es la pandemia y la crisis económica que conlleva esta. Parte de lo que tenemos que ver ahorita van a ser 5 pasos estratégicos para poder exportar. Vamos a iniciar a hacer un pequeño recuento de qué es lo que estamos viviendo actualmente y qué es lo que hemos vivido antes de llegar a esta crisis. Iniciamos, por favor. Ok. Parte de la introducción que tenemos nosotros actualmente en el proceso de desarrollo de qué es lo que estamos haciendo o cómo se nos está viniendo la economía actualmente. Una parte muy importante, antes de que iniciáramos esta pandemia o esta crisis en la cual nos llevó a una cuarentena, teníamos aquí varias situaciones. Teníamos lo que era la parte de la ratificación del Tratado de Libre Comercio de México y Canadá para poder conformar lo que es el nuevo TEMEC. Estamos en la parte de lo que era el Brexit, que era la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y luego teníamos lo que era la parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que aún sigue crítica ahorita con la parte de Hong Kong, que puede crear una guerra fría. Tenemos la caída del petróleo, el aumento de los dólares, y por último tenemos lo que es la situación complicada que veíamos que no nos iba a llegar de una manera fuerte, lo que era la parte de la pandemia. Actualmente, en México, ¿cómo estábamos antes de la pandemia en la parte de exportaciones? En México teníamos un crecimiento económico bajo, ¿sí? Pero también estábamos en una parte muy importante, teníamos una estabilidad económica, por así decirlo. Estábamos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que era uno de los más importantes, ya que manejaba el comercio internacional en un 17% y un 27% de lo que era el PIB internacional, a nivel mundial, de todo lo que se maneja a nivel global en la parte económica. México, aparte, era el tercer país exportador en todo lo que eran los bienes y servicios de tecnología. Era el cuarto país exportador en vehículos. Era el quinto país en recepciones de inversión extranjera, que actualmente, lo acaban de comentar el día de ayer, hemos caído 8 puntos hacia atrás, en el cual estamos como en el lugar 14 actualmente. Sí, una parte que también teníamos era uno de los países mejores exportadores de alimentos, que es una parte que yo le veo un flujo muy importante para poder salir adelante en el manejo de nuestra economía. Siento que este rubro puede seguir creciendo actualmente a pesar de la situación de la pandemia, entre otros grandes lugares que tenemos como desarrollo económico y crecimiento de nuestro país. Muy bien, algo muy importante, ¿cómo estamos actualmente con la crisis sanitaria dentro de nuestro país? Es algo en la cual tenemos que visualizarnos, porque es este contexto. Yo creo que si queremos exportar, primero tenemos que saber cómo estamos y dónde estamos. Si no tenemos este contexto bien predefinido, mucho menos podemos saber dónde está nuestra empresa y de dónde podemos interactuar para poder crecer. En México tenemos actualmente 70 días de cuarentena, que inició el 23 de marzo. La economía mundial ya colapsada actualmente con millones de desempleos a nivel mundial, ¿sí? Negocios y empresas que ya cerraron porque no pudieron aguantar el soporte sin el flujo económico que debe de ser, y no hay un flujo en la economía que permita reactivarla de una manera adecuada y correcta. Todo esto nos está llevando a crear, a innovar, que los nuevos negocios, con lo que es lo de la sana distancia que se está viviendo, es buscar nuevas oportunidades de cómo hacer negocio. Se han estado introduciendo lo que es a la industria 4.0 a través de lo que vienen siendo los diferentes tipos, ya sea a través de redes sociales o a través de plataformas digitales, para poder ingresar al mercado y no dejar de funcionar y seguir vendiendo sus productos o servicios, si así bien lo es. Muy bien, se potencializan los trabajos también en lo que viene siendo el home office. Actualmente todo el mundo está trabajando, la gran mayoría, en home office, sobre todo las partes administrativas, que no han dejado de funcionar y siguen sobreviviendo las empresas bajo este punto. Después se inicia lo que es la educación online en todos los niveles, ya sea desde preescolar, primaria, el básico, lo que es la parte de las licenciaturas y maestrías. Todo se está llevando a través de lo que viene siendo online. Y se reduce el uso de unas energías, pero aumentó el uso de energías de otras, ¿no? Hubo la reducción de consumo de gasolinas, pero también hubo el aumento en energías eléctricas, ¿no? Para lo que es ahorita las estancias dentro de lo que viene siendo en los hogares, para poder seguir trabajando. ¿Cómo estamos actualmente y qué se puede hacer para un regreso de la nueva normalidad, como le están nombrando? Que esto inició el día de ayer, que paulatinamente vamos a reingresar a nuestras labores, a reingresar lo que es la reactivación económica, pero de manera paulatina. Sí, los negocios están sofocados actualmente por la falta de ventas a nivel local, nacional o internacional, dependiendo del rubro donde ellos estén jugando actualmente la parte importante de sus negocios.
Va a escasez de materias primas y otros altos inventarios de materias primas que no se estuvieron consumiendo durante la crisis. No habrá suficiente circulante, eso es algo bien importante, porque no hay ventas a nivel mundial. Antes decíamos, bueno, había en México que no existiera tal vez algún flujo, pero había los demás países mundiales estaban trabajando económicamente y nos ayudaba a salir más rápido de las crisis. Pero actualmente esto es de manera general a nivel mundial, lo cual la crisis sí va a ser un impacto bastante fuerte en los últimos 100 años, ¿no? Hay cifras de que las economías de diferentes países van a estar cayendo a 2 cifras, pero en este 2020 y en el 2021 se van a recuperar no igual a la misma cantidad de como están cayendo. Se dice la OMC que México va a tener un repunte en la parte de la UV, es una economía que está bajando de 5.3% y va a volver a subir a 5.3% en la parte del 2021. Genera esa parte de la UV, ojalá y así sea, pero realmente las situaciones económicas y aparte también las alertas que estamos mandando en cuanto a las inversiones en el país no han sido muy alentadoras. Esperemos que podamos lograr realmente salir adelante con el desarrollo de lo que estamos trabajando. Actualmente lo que yo les puedo dar, la siguiente por favor, les puedo dar a ustedes es 9 consejos en los cuales cómo podemos nosotros mejorar este reingreso a la nueva normalidad. Es algo muy importante mencionar que para poder exportar primeramente tenemos que afianzar bien nuestras empresas, afianzarlas bien en nuestro territorio nacional, para después poder nosotros desarrollarnos hacia el sistema de exportación, poder integrarnos a lo que son la parte de la exportación. Primer paso número 1, primeramente va a ser mantenerse. Primero hay que mantenernos ahorita como estamos, que es algo muy complicado, lo sé, que no es fácil. Número 2, estabilizar la economía de nuestras empresas para que puedan seguir funcionando bajo un proceso de estabilidad y crecimiento. Después empezar a crecer poco a poco, y esto no va a depender tanto de nuestras empresas, va a depender de la demanda y del flujo de efectivo que exista en el exterior de nuestros negocios. Después de esto vamos a tener que aumentar la cartera. ¿Por qué aumentar la cartera? Va a haber clientes que ya no nos van a comprar los 100 pesos de antes, a lo mejor nos van a comprar 50 o 60 pesos nada más. ¿Y qué pasa con esto? Lo que viene sucediendo aquí es que esa parte que ya no vamos a dejar de vender, tenemos que buscar a quién se la vamos a vender. Y es buscar nuevos clientes, ya sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y por qué no dar un salto a nivel internacional con las exportaciones. Y después de esto tenemos que buscar una rentabilidad. Una rentabilidad como ajustando lo que no es solo la ingeniería interna para producir a un mejor costo, ¿sí? Y un mejor producto de calidad. Después de esto, el paso número 2, tenemos que asegurar los riesgos. ¿Qué es asegurar los riesgos dentro de lo que tenemos que hacer en nuestras empresas? Ahorita con la situación de que las empresas están cerrando o están quebrando o desapareciendo, si nosotros ya generamos una inversión con un proveedor que nos va a surtir cierta materia prima o cierto producto terminado, pero este cierra de repente o quiebra y ya no tiene para surtir, nosotros ya perdemos lo que ya dimos de anticipo. Aquí lo difícil es ver cómo asegurar esos recursos con empresas que nos puedan recuperar ese tipo de flujo de efectivo que estamos invirtiendo y no va a poder ser recuperado, ¿no? Después de eso tenemos lo que es la parte muy importante. A un cliente igual, si le vendemos o le proveemos alguna mercancía y no regresa el dinero porque se declara en suspensión de pagos, están propenso a quebrar o cierra, pues automáticamente tampoco vamos a recuperar esa venta. Y eso ahorita en estos momentos pues puede ser hasta letal dentro de nuestros mismos negocios. Después tenemos estrategias de recursos financieros. Las estrategias de recursos financieros es algo como lo que ha estado haciendo el gobierno del estado en Aguascalientes, en el cual es buscar financiamientos a tasas preferenciales muy, muy bajas, que nos permitan a nosotros que podamos manejar ese dinero de una manera atractiva, manejar temporalidades de poder garantizar el precio a los plazos correspondientes y algo muy importante, tener un espacio donde nosotros podamos tener un periodo de gracia para empezar a iniciar los pagos de los mismos créditos. Después tenemos que pausar inversiones en lo que nosotros ya habíamos empezado antes de la pandemia, en hacer proyectos que tal vez no sean tan vitales ni tan necesarios actualmente en nuestros negocios, sino pausarlos un momento y enfocarnos realmente en lo que sí está generando negocio dentro del mismo ciclo de nuestra empresa. Después de esto tenemos que empezar también ya como empresarios o como parte de un empleado de una empresa, es empezar a estudiar, empezar a prepararnos con los nuevos cambios que vienen. Esto ya no es como antes que lo decíamos, bueno, mi papá me decía que lo hiciera así y así lo hacíamos, ¿no? O como Dios nos daba a entender, sacábamos los negocios adelante. Ahorita ya no, tenemos que empezar a prepararnos y empezar a estudiar en administración, en negocios, en logística, en plataformas digitales, para poder funcionar de una mucho mejor manera y poder entender lo que estamos haciendo nosotros.
Innovar y transferir a lo que es la automatización todos nuestros negocios. Yo creo que una parte importante es que tenemos que enseñarnos ya a innovar, a desarrollar, a buscar a ser más creativos en la parte de cómo poder vender nuestros productos. En esta parte de la innovación es algo muy importante que tenemos que empezar a hacer. Yo creo que en México, desde hace 4 o 5 años, empresas de primer mundo o negocios o países de primer mundo nos pedían que nosotros ya fuéramos ingresando de manera inmediata a lo que es la industria 4.0. Pues ahora se puede decir que en México tenemos 4.1 millones de empresas que no han ingresado para nada a plataformas digitales o lo que es la parte de automatización de sus empresas. Aquí la importancia de que este cambio de la sana distancia nos está obligando a hacerlo, queramos o no. Entonces, es importante empezar a ingresar a todo lo que es la parte de digitalización dentro de nuestros mismos negocios. También es aprovechar todos los tratados y acuerdos comerciales que tiene México con el mundo. Yo creo que es una de las partes más importantes que tenemos que empezar a ver para poder generar rentabilidad de nuestro negocio número uno y pueda darle oxígeno a los mismos negocios. En esta parte es importantísimo verificar qué está sucediendo con México con todos los tratados. Yo creo que esa parte es algo de lo más esencial que tenemos que hacer para empezar a crecer y tener nuevos mercados y tener específicamente nuevas oportunidades de negocios. Y más que nada, también tenemos que hacer algo más importante en todo nuestro proceso, es generar valor agregado a nuestros servicios, productos que estemos ofertando en el mercado. Entre más integrales seamos en todo el proceso que ofrezcamos en un servicio o en un producto, más rentabilidad vamos a generar dentro de nuestra economía nacional, conjuntamente con nuestra empresa, conjuntamente con nuestra sociedad, etc. Muy bien, yo creo que ahora es tiempo ya de ingresar a lo que es el tema realmente, ¿qué es exportar? Yo creo que para muchos el exportar es algo conflictivo en el aspecto de que experiencias de otras personas que han querido exportar y las desilusiones en los procesos de que ellos van a otros países, van a ferias comerciales, presentan el producto, se enamoran los clientes del producto o los potenciales clientes que pueden hacer de este producto. Pero al momento de empezar a iniciar la negociación, la parte en que nosotros como exportadores no conozcamos realmente lo que necesitamos hacer para exportar, pues viene la desilusión, viene la frustración y se viene para abajo, ¿no? Y es cuando empiezan a decir, exportar es muy complicado, no lo podemos hacer. Yo creo que no es complicado el exportar. Yo creo que en el proceso de comercio internacional, en el intercambio internacional que existe de importación y exportación, es más fácil exportar que importar. Pero no deja de haber una responsabilidad específica que debemos de hacer en el proceso de la exportación. Entonces, exportar es que podamos nosotros mandar bienes o servicios a otro país, de México hacia otro país, eso es exportar, sacar mercancías o bienes y servicios de nuestro mismo país. Ahora, ¿qué preguntas debemos hacernos antes de iniciar un proceso de exportación? Yo creo que esta parte es lo más importante que debemos de cuidar. ¿Realmente podemos exportar? Sabemos que las pymes, que son el 47% de lo que viene siendo, que generan empleo dentro de lo que es la parte de nuestro país, ¿tenemos la capacidad realmente de exportar? Yo creo que la capacidad la tenemos, sí la existe. El problema muchas veces es la ideología de las mismas empresas familiares que les es complicado tomar la decisión de exportar o no creerse que lo pueden hacer y hacerlo exportar, ¿no? Lo ven como algo de empresas grandes, empresas transnacionales, empresas que tuvieron suerte para exportar porque se les dio el negocio de manera casual, pero no, realmente, aún sea de manera casual, es prepararse para poderlo hacer y exportar realmente y tener esa convicción. Yo creo que si tenemos esa convicción como empresarios, sí vamos a lograr la exportación. Después de eso tenemos qué productos vamos a exportar. Yo creo que como empresas, primero tendríamos, si no hemos exportado, es definir primeramente un solo enfoque en un solo producto. De toda nuestra gama o catálogo que tengamos como empresa, de nuestros servicios y productos, ver qué es lo que vamos a exportar y dedicarnos específicamente a un solo producto. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros logramos dar el paso o abrir el camino con un solo producto, los demás productos van a ir de manera consecuente, pero ya sin tanto riesgo a un fracaso. Después tenemos que tener, ¿cuál es el destino? ¿Hacia dónde yo voy a mandar mi mercancía, ¿no? ¿Cuál es el destino que voy a utilizar donde yo pueda vender mi producto? Ver si ese país realmente tiene algún tratado o algún convenio o algún acuerdo comercial con México. Ver si mi producto es competitivo o si es necesario o hay un nicho específico de ese producto en ese país destino, ¿no? Y después viene la parte importante, ¿cómo voy a mandar esa mercancía? ¿En qué tipo de transporte? ¿Cómo la voy a embalar? ¿Cómo la voy a empaquetar? ¿Cómo la voy a preparar para que no llegue dañada la mercancía y pueda sufrir realmente un traslado de largo tiempo?
Todo esto es importante porque todo esto conlleva realmente si estamos preparados para empezar. Si no, hay que empezar a hacerlo. El que no tengamos alguno de estos 4 puntos bien definidos, pues hay que empezarlo a hacer. No es complicado, es nomás aplicarse a hacer las cosas. Yo creo que algo importante que tenemos que tener como mexicanos y como en la parte de aquí de Aguascalientes es empezar a visualizarnos nosotros, no nomás en la parte de Aguascalientes, sino en la parte internacional. Yo creo que ya vivimos en un mundo globalizado que no podemos dejarlo pasar o sentirnos ajenos a él, ¿no? Pronto, tarde o temprano, nos va a llegar el momento en que tengamos que estar jugando en esta parte y por qué no hacerlo desde una vez. Entonces, los 5 pasos específicos para exportar, yo creo que son los siguientes. Número 1, contar con un RFC. Yo creo que la parte de la exportación tiene que ser legal 100%. Entonces, tenemos que estar nosotros registrados ante el SAT con un RFC, seamos personas morales, ¿sí?, o seamos personas físicas. Es importante contar con ese RFC para poder nosotros generar la exportación hacia otros países. Es un requisito indispensable. Número 2, tenemos que ver qué es la fracción arancelaria. Mucha gente comenta y dice, oye, la fracción arancelaria, ¿qué es lo que viene siendo o cómo se maneja? Muy bien. La fracción arancelaria nace por la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se buscaba con esto era darle una codificación a determinados productos para poderlos identificar y homologar a nivel internacional. ¿Qué es lo que llevamos? Por ejemplo, nosotros podemos decir, aquí es una gorra, cachuchas en otro lado, sombreros en otro lado, gorros en otro lado, pero a final de cuentas es el mismo uso y la misma descripción. Y lo que hace la fracción arancelaria o el código numérico que se llama fracción arancelaria, hace identificar esa mercancía, llámese como se llame, con las diferentes formas de nombrarlo o de especificarlo dentro de nuestro medio, pueda tener exactamente un mismo término. Entonces, eso es lo que hace la fracción arancelaria y nosotros antes de exportar tenemos que investigar el producto que nosotros vamos a exportar tenga su fracción bien definida para que esa fracción también la puedan identificar dentro del país que vamos nosotros a exportar. Muy bien. Para esto tenemos que pasar lo que viene siendo, ya que tenemos la fracción arancelaria, ya que sabemos qué es lo que debemos de cumplir como regulaciones. Hay 2 tipos de regulaciones, la que es la arancelaria, que es la parte económica, lo que pagamos de impuestos, o lo que pagamos de aranceles. Aranceles viene siendo un impuesto al comercio exterior en cualquier país, y el impuesto que nosotros debemos de pagar como nación dentro de nuestro país al ingresar o al salir el producto. Después de esto, tenemos que visualizar las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué es una regulación y restricción no arancelaria? Es todo lo que no es cuantitativo, o no es todo lo que es dinero. Es todo aquello que son permisos específicos, características de normas específicas que debe de cumplir el producto en base a su composición técnica o química para poder realmente ingresar a otro país de forma oportuna y adecuada. Después de esto, tenemos que pasar a lo que es la parte de la negociación. ¿Qué es la negociación? Bueno, la negociación internacional dentro de lo que son las exportaciones, yo creo que es el punto más delicado para evitar dentro de lo que es el fracaso en las exportaciones. ¿Por qué? La negociación internacional debe ser muy cuidadosa y debemos tener bien claros los puntos que vamos a determinar en la negociación dentro de un contrato de compraventa internacional. No hay que hacerlo nomás de palabra o a través de un correo electrónico. Hay que hacer una orden de compra correcta y hacer un contrato determinado en el cual podamos nosotros tener la confiabilidad en caso de que llegue a suceder algo, podamos tener algún respaldo legal para poder defender lo que nosotros podamos sufrir en consecuencia por alguna mala negociación. Aquí en esta parte es importante, el Incoterm, todo el mundo, que es un término de comercio internacional, piensan que ya definiendo un Incoterm pueden ya ellos definir un término de negociación a nivel internacional, y no es así. El Incoterm no nos va a definir ciertas cosas como lo que es el tiempo de pago, la calidad del producto, la penalización del producto si no se cumple con algo de parte de la negociación, y algo bien importante, tampoco va a definir los tiempos de entrega. ¿Sí? Yo creo que la parte más crítica en la parte de la logística internacional en el proceso de exportación son los tiempos de entrega. ¿Sí? Y de esto dentro van los costos. El Incoterm va dentro del contrato, ¿sí?, de compraventa internacional. No es el Incoterm no es el contrato para proceder a una negociación de comercio internacional. Por eso es importante definir exactamente qué es un contrato y qué es un Incoterm y cómo juega cada uno en su parte. Algo bien importante de lo que es el Incoterm. ¿Qué es el Incoterm? Es donde se definen las obligaciones y responsabilidades y los riesgos que corre el comprador como el vendedor. ¿Sí? En esta parte es donde nosotros definimos quién va a llevar el transporte, hasta dónde me va a dejar la carga, quién va a asegurar la carga, hasta dónde va a asegurar la carga
y qué gastos van a cubrir en qué aduanas de origen o destino cada una de las partes. A grosso modo es la parte importante del Incoterm. Muy bien, después de esto, el poner las reglas específicas en un contrato o en un Incoterm es poner las reglas para que si llega a suceder algo, podamos tener responsabilidad cada una de las partes. Porque todos sabemos que cuando no hay reglas, cualquiera pone las suyas a su conveniencia, y esto no puede ser de una manera adecuada y correcta ya en una negociación, porque siempre va a perder una parte u otra y rompe la relación comercial que existía, ¿no? Muy bien. Después de esto tenemos el paso número 4. El paso número 4 es la documentación que yo debo de tener para una operación de logística. Muy bien, una cosa es toda la documentación que debo llevar en la parte administrativa para darme de alta con un agente aduanal, con un operador logístico, con una parte de una empresa de comercio exterior, y otra parte son los documentos operativos que están en el traslado de la operación en cuanto a la mercancía. Nosotros le llamamos cadena de suministros todo lo que es la planeación estratégica para que llegue de México, por decir, vamos a mandar mercancía a España, para que llegue de México a España la mercancía adecuadamente. Esa es toda la cadena de suministros, porque vamos a suministrar un producto con varios actores. Después de esto nosotros tenemos algo muy importante. ¿Sí? Tenemos lo que es la parte de la logística. La logística es el traslado físico de la mercancía o del bien que vamos a hacer directamente en la parte de la negociación. Aquí en esta parte, ¿qué documentos debemos de tener? Primeramente una factura comercial, pero tiene que ser totalmente fiscal la factura. Debe tener su CFDI, que lo exige, con un complemento de comercio exterior donde viene fracción arancelaria, el Incoterm, el proveedor, el comprador y varios términos específicos, fecha de pago, la forma de pago, dentro del mismo instrumento de la factura. Todo esto se prepara para ¿qué? Tener una factura correctamente elaborada y bien definida en la parte de la negociación. Número 2, tener un packing list donde nosotros vamos a definir cómo viene acomodada la mercancía en los bultos, en los pallets o en los contenedores. Número 3, tenemos que tener también otra parte de lo que viene siendo la carta de instrucciones. La carta de instrucciones es donde nosotros definimos la importancia de qué instrucciones estamos dando tanto al forwarder o al operador logístico o al agente aduanal para el proceso del manejo de la mercancía. Si va a ser una operación definitiva, una operación temporal, estamos diciendo cuánto pesa, cuánto mide, qué cantidad va en cada una de las cajas, cuántas unidades son en total, etcétera, ¿no? Todo esto es muy importante y estamos definiendo qué es lo que debe de hacer cada uno de los operadores que vamos a contratar para que se logre llevar una operación adecuada y correcta. Después de la carta de instrucciones, algo bien importante, va a surgir lo que es el BL. El BL es el Bill of Lading, que es la carta aporte, por así decirlo, en la vía marítima, o la carta aporte en la vía terrestre, o la guía aérea en la parte de un traslado aéreo. Es importante definir exactamente qué tipo de documentos debemos de tener y qué es la información que debe contener cada uno de esos documentos. No nomás es tenerlos y pasarlos de mano, sino hay que verificarlos y revisarlos. Y algo también muy importante es, con los agentes aduanales y los operadores logísticos hay que trabajar de la mano. Para las empresas pymes que están iniciando a operar o empresas grandes que están empezando a operar, lo que yo les recomiendo es que inicien a trabajar con un operador logístico, que los lleva de la mano y aparte se encargue de hacer todos los servicios integrados de la cadena de suministros en el proceso logístico para que lleguen las mercancías a su destino final. Por eso es bien importante el definir con quién vamos a trabajar y tenga el expertise y tenga también una parte muy concreta, que sean muy honestos y muy bien definidos. Porque aquí todo cuesta. En el comercio internacional cualquier error, cualquier tardanza, cualquier documento no enviado en un lapso de un tiempo definido puede costar mucho dinero hasta la pérdida de los clientes. ¿Sí? Ya que pasamos a esto, ya tenemos la documentación, bueno, ya vimos lo que era el RFC, ya vimos lo que era la parte de la fracción arancelaria de nuestro producto, ya tenemos nuestro contrato en la parte de la negociación internacional y ya tenemos una parte muy importante que viene siendo la parte de la documentación para poder lograr el traslado de las mercancías que se van a exportar. Y después de esto tenemos el punto número 5, que es lo más delicado de todo. Es cómo vamos a definir nosotros lo que es la parte de la logística internacional. Para la logística internacional, primeramente tenemos que saber qué producto voy a mandar, si lo voy a mandar a granel o en una medida específica, cuál es su empaque, su embalaje, su diseño, su peso, su proceso y a qué país voy a llegar. Es importante todo esto porque yo ya tengo toda esta información de mi mercancía, ahora sí, ¿a qué país voy a llegar? No voy a mandar por carretera a España un producto, ¿no? Simplemente tengo que buscar la vía aérea o marítima, porque para llegar a ese país de ese continente es solamente a través de una manera aérea o marítima. Entonces es importante definir hacia dónde vamos, ¿para qué?
para poder definir exactamente el transporte específico que necesitamos para llegar a exportar esa mercancía hacia el extranjero. ¿Qué es lo importante de esto? Saber ubicar las mercancías, saber qué tipo de transporte vamos a utilizar, las medidas de los contenedores internacionales, cuáles son las medidas específicas para poderlas nosotros integrar dentro de ese proceso. Es muy importante saber ubicar en la parte del comercio internacional, porque a lo mejor podemos tener mucho volumen, pero poco peso, pero mucho volumen no cabe dentro de una unidad de un contenedor o en una caja específica, ¿no? Entonces hay que medir exactamente también cuál es el que más me conviene por costo. En esta parte de lo que es la logística internacional, yo creo que es la parte más crítica para definir antes de mandar las cosas. Porque tenemos que ver exactamente cuánta cantidad de mi producto tiene que irse en un solo embarque para que llegue a un precio justo al mercado donde voy. No puedo mandar 20 sábanas que me van a costar mandarlas $3,000, que van a encarecer esas 20 sábanas, van a encarecer bastante, a mandar 6,000 sábanas a ese mismo precio, ¿sí? En el cual se va a reducir el costo logístico y va a ser más competitivo mi producto. Entonces tenemos que buscar exactamente cuál es mi cantidad mínima a vender a mi cliente en el extranjero para que realmente mi producto llegue de manera correcta a ese punto. Algo bien importante, no mi cliente por ser el distribuidor más grande de sábanas, por decir en España, quiera decir que por venderle él, tengo que cuidar muy bien a este cliente para mantenerlo, pero tengo que cuidar también la parte más importante, que el consumidor final esté consumiendo de manera, en tiempo y en forma, la calidad del producto que le estamos mandando desde México. Entonces, es un eslabón más mi cliente distribuidor en la zona de destino y aparte llegar a esa parte importante de mi cliente final. Entonces, cuidar toda la cadena de suministros hasta el cliente final en la parte de la exportación. Es estar atrás de ellos, apoyándolos con información, documentos, todo lo que se llegue a requerir. Y posteriormente, aquí hay un flujo de un proceso de exportación marítima en el cual es importante ver cómo funciona esto. Aquí es un flujo muy rápido del proceso, todo lo que les acabo de dar de los 5 pasos, esos 5 pasos cómo llegan y se reflejan en este diagrama. Este diagrama es un flujo muy sencillo, en el cual desde que nosotros colocamos que ya vamos a exportar el producto, hay que definir en base al Incoterm si yo lo voy a entregar como vendedor en mi planta, que es un SWORK, o lo voy a vender arriba del buque, que es un FOB, o lo voy a vender en el puerto destino bajo un CIF o un CFR, o lo voy a entregar en destino. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en base al Incoterm? El Incoterm es bien importante, que es algo que yo les comentaba, y aquí es donde se define en el proceso físico del traslado de las mercancías. ¿Quién se va a encargar de qué? ¿Quién va a cubrir qué? Y quién es responsable y quién corre con qué riesgo en cada parte. Entonces, es importante definir la parte del Incoterm en todo este proceso. Muy bien, de manera simple o sencilla en un marítimo es, por ejemplo, primero tiene que llegar el contenedor a la planta para recolectar la mercancía, si es un contenedor completo, un full container, o bien, si va a ser un consolidado, tiene que ir un transporte a recoger la carga para después llevarla a otro almacén donde se va a consolidar la carga con varias mercancías que van hacia el mismo destino y por el mismo puerto de salida en el país. Se consolidan y se empiezan a hacer la transformación de la consolidación de la carga dentro de un solo contenedor que va a un solo destino, aunque vaya acompañado con otros exportadores. Después de esto, lo que pasa, se va la mercancía, llega al puerto y se hace el proceso de ingreso al puerto de la mercancía, en el cual llega, se ingresa la mercancía, se verifica, entra al puerto y se queda ya contenerizada en el punto de salida de los contenedores de exportación dentro del recinto fiscalizado de la aduana en la parte del puerto. Después de esto viene el despacho, es un despacho que no se hace de manera física con la exportación en la parte marítima, el contenedor ya está dentro, pero lo hacen de manera documental. La parte de la exportación, si le toca roja, entonces sí van y verifican la carga por parte de la autoridad y con la parte de la agente aduanal a verificar que realmente es la mercancía la que se está exportando. Y bien, después de esto, ya que se logra, se hace la exportación, queda liberada la carga para la exportación, llega el proceso, se sube al buque el contenedor o el contenedor con la carga consolidada y se inicia lo que es el flete internacional, que es el traslado marítimo entre lo que viene siendo México y España con el ejemplo que estamos viendo. Ya cuando llegamos lo que es nosotros al puerto de destino, previamente ya la agente aduanal tuvo que haber tenido ya toda la documentación antes de que arribara el buque con la mercancía al puerto de destino, que tiene que tener ya lo que es su factura, tiene que tener su packing list, su carta de instrucciones, su BL, para él empezar a generar lo que es el documento que le va a dar la legalidad de estancia dentro del país destino, con el pago de impuestos y cumplimiento de acuerdo a las regulaciones y restricciones no arancelarias.
Ya que se cumple con toda esta parte de este desarrollo, automáticamente se inicia el siguiente proceso del despacho en el país destino. Ya despachado, la carga sale con el transporte y este se transfiere inmediatamente a lo que es al consumidor final. Ok, ya que vimos todo el proceso de lo que fue el proceso, toda la parte de la importación de un producto a España, como ahorita lo vimos en el ejemplo, que fue una exportación de México, creo que nos pudimos dar cuenta de manera muy simple cómo se hace un proceso de operación de exportación, pero atrás de todo esto tiene que haber una coordinación muy completa y específica con cada uno de los actores, desde lo que viene siendo el exportador, el operador logístico, el agente aduanal, la autoridad, el transporte internacional, la aduana en destino y más que nada el comprador, ¿sí?, que deben de cumplir con ciertas normas específicas para poder llegar a todo este proceso. Ya para la conclusión, ya nos dimos cuenta que ya vimos lo que es la parte muy importante de cómo podemos nosotros iniciar a exportar. No es complicado, es tener un RFC. Yo creo que todos como empresas tenemos un RFC, ¿sí?, o bien o como persona física. Cumplimos con la parte muy importante de lo que es una fracción arancelaria, que eso tenemos que verlo directamente con el agente aduanal. No les recomiendo que ustedes mismos clasifiquen la mercancía, porque pueden meterse al internet y verificar cuál es la fracción arancelaria de su producto, sino reconfirmarla realmente con el agente aduanal para evitar cualquier situación y no caer en una situación complicada o legal dentro del proceso de la exportación. El siguiente, ya tenemos la parte muy importante de lo que es la negociación internacional, en el cual sí tenemos que tener los contratos bien definidos y muy específicos, sobre todo en la parte de los Incoterms. La siguiente parte tenemos lo que es una parte muy importante, que era la parte de lo que es el proceso de la documentación que debemos de cumplir en ella. El cumplir con esta documentación a nosotros nos conlleva una parte muy importante en no nomás llenar por llenar documentos, sino tenemos que analizar de manera específica y contestar correctamente cada uno de los campos que llevemos dentro de esta misma documentación. Y por último, lo que es la parte del diseño de la ruta logística. Yo creo que la logística es lo que más impacta en el precio del producto ya con el consumidor final en el país destino. Si no sabemos nosotros realmente llevar una correcta estudio de costeo de los productos, nos puede sacar del mercado o simplemente matamos nuestro negocio en el país destino. Entonces, por eso es importante poder hacer todo este tipo de pasos y poderlos concretar de manera muy concreta y muy específica. Y bueno, ya después de esta conclusión de lo que hemos hecho, me despido de ustedes. Mi nombre, repito, es Armando Rojas. Quedo para ustedes. Los datos están dentro de la página y están aquí precisamente también en la última diapositiva. Y cualquier cosa que a ustedes se les ofrezca o requieran de servicios, preguntas, adelante. Pueden hacer comentarios o lo que requieran y con mucho gusto les podemos apoyar. Muchas gracias.